Muy buenas tardes a todos. Pues desde el norte de España quisiera aprovechar este tiempo para compartir con vosotros un texto de la palabra de Dios que me ha sido de mucha bendición y me ha ayudado, sinceramente, a entender que el caminar en la voluntad de Dios no es posible sin la ayuda de Él. Intentar caminar en la voluntad de Dios y hacer la voluntad de Dios, siempre se nos va a presentar obstáculos, dificultades, y de allí la necesidad de necesitar esa ayuda externa. Y Dios está tan dispuesto, cuando miramos su palabra, encontramos de que Él está dispuesto a ayudarnos. Señor, yo quiero darte las gracias porque tú en este momento, a través de tu palabra, nos ministrarás. Gracias, Señor, porque en ella encontramos vida y vida en abundancia. Gracias, Jesús, porque tú eres esta palabra que yo tengo en mis manos, revelada, que tomó forma humana y que trajo del cielo el plan de Dios para que tanto yo como cada uno de los que comparten este tiempo conmigo puedan entender, caminar y aprovechar al máximo, Señor, la vivencia contigo. Gracias, Dios. Hay una historia que encontramos en el libro de Números capítulo 9. En estos libros encontramos la travesía del pueblo de Israel después de su salida de la esclavitud de Egipto, caminando por el desierto. Y en ese estado de vivir en el desierto, caminar en el desierto, comer en el desierto, dormir en el desierto y despertarse en el desierto, no creo que haya sido un tiempo de vida fácil. Y la Biblia nos enseña, es un cuadro que hoy nosotros podemos cogerlos y llevarlo a nuestra vida particular, quitar provecho de ellas y quitar lecciones para nuestro caminar diario. Yo sé que tanto tú como yo anhelamos caminar en esa voluntad perfecta de Dios. Y así como yo tengo dificultades para hacerlo, tú también quizás lo tengas. Y en ese estado, ¿verdad?, de anhelar vivir en esa dimensión de la voluntad perfecta de Dios, en el cual caminamos y en el cual encontramos obstáculos, la Biblia, como manual perfecto, nos da algunas indicaciones importantes para que podamos aprovechar y vivir una vida victoriosa. Hay un texto que quiero que me acompañes, lo encontramos en Número capítulo 9, el verso 15 en adelante. Es un cuadro muy interesante en donde encontramos cómo Dios cuidó, cómo Dios trató con aquel pueblo que salió de Egipto y que en este momento estaba en un lugar tan inhóspito, tan especial, porque yo creo que el desierto es un lugar especial. Quizás tú en este momento estés pasando por el desierto, o quizás estás entrando en el desierto, o muchos estarán por salir del desierto. Y desde allí vamos a extraer lecciones para nuestras vidas, porque en el desierto, yo quiero que tú me entiendas, mi amigo, mi hermano, que me estás acompañando en esta hora. El desierto Dios nos prepara para que perdamos la vida allí. El desierto es una etapa en donde Dios va a enseñarnos muchas cosas. Quizás tú lo estás aprendiendo, o quizás en este momento estás atravesando difícil situación en aquel lugar. Pero de ese lugar Dios te va a quitar. Dice la historia que encontramos en Número
capítulo 9, el verso 15 en adelante, el día que el tabernáculo fue erigido, la nube cubrió el tabernáculo sobre la tienda del testimonio. Y a la tarde había sobre el tabernáculo como una apariencia de fuego hasta la mañana. Dice el texto, y la tarde había sobre el tabernáculo como una apariencia de fuego hasta la mañana. O sea que el transcurrir de toda la noche había algo sobre aquel lugar, el tabernáculo. Así era continuamente. La nube lo cubría de día y de noche la apariencia de fuego. Cuando se alzaba la nube del tabernáculo, y fíjese, cuando se alzaba la nube del tabernáculo, los hijos de Israel partían. Y en el lugar donde la nube paraba, allí acampaban los hijos de Israel. Verso 18. Al mandato de Jehová, los hijos de Israel partían. Y al mandato de Jehová acampaban todos los días que la nube estaba sobre el tabernáculo, permanecían acampados. Cuando la nube se detenía sobre el tabernáculo, muchos días, entonces los hijos de Israel guardaban las ordenanzas de Jehová y no partían. Y cuando la nube estaba sobre el tabernáculo pocos días, al mandato de Jehová acampaban y al mandato de Jehová partían. Y cuando la nube se detenía desde la tarde hasta la mañana, o cuando a la mañana la nube se levantaba, ellos partían. O si había estado un día y a la noche la nube se levantaba, entonces partían. O si 2 días, o un mes, o un año, mientras la nube se detenía sobre el tabernáculo, permaneciendo sobre él, los hijos de Israel seguían acampados y no se movían. Mas cuando ella se alzaba, ellos partían. Al mandato de Jehová acampaban y al mandato de Jehová partían, guardando las ordenanzas de Jehová como Jehová lo había dicho por medio de Moisés. Interesante la historia, sinceramente. A mí me ha dado mucha enseñanza este pasaje de las Escrituras. Ver cómo un pueblo, contextualizándonos un poco, ¿verdad? En este estado, en este tiempo, el pueblo de Israel había salido de Egipto. Ellos estaban ya caminando con un tabernáculo a cuesta. En medio de esto encontramos, ¿verdad?, la desobediencia. Este trajinar por el desierto era consecuencia de una desobediencia plena de aquellos que habían salido de la esclavitud. ¿Cuánto tiempo este pueblo había conocido ya a Dios? ¿Cuánto tiempo hacía que este pueblo tenía ya esa ley en sus manos? ¿Cómo debería ser el comportamiento de estos israelitas con ese poco tiempo de relación con Dios? Porque hay que entender que Israel, aunque fue el pueblo escogido por Dios, el pueblo prometido por Dios, el pueblo cuyo crecimiento fue profetizado, su tiempo de esclavitud, el tiempo de su liberación fue profetizado por Dios. Encontramos aquí a un pueblo que tenía una experiencia muy corta con Jehová, aquel dador de los mandamientos, del dador de la tabla de la ley. Y aquí estaba ese pueblo. Mas este pueblo fue direccionado por Dios y ellos deberían caminar bajo las estrictas ordenanzas de Dios. Y es interesante que cuando leemos este pasaje, esta porción de las Escrituras, encontramos de que era Dios quien lo guiaba a ellos. Y qué interesante, hermanos, es encontrar aquí la perfecta manera de caminar en la voluntad de Dios. Dice el texto que leímos
que sobre aquel tabernáculo, que era el punto de adoración de Dios por el pueblo, por la noche, dice las Escrituras, desde el atardecer hasta la mañana, había una columna de fuego sobre ese lugar. Al iniciarse el día, aparecía una columna de nube. Era la presencia de Dios. Y el israelita debía saber de que aquella nube y aquel fuego que por la noche aparecía era prácticamente el GPS de ellos. Ellos se movían a la par de que ese fuego se movía. Y no importaba la hora. El texto lo dice. Si de repente a la medianoche ellos se movían, eso podría durar, podía ese fuego estar allí o esa nube estar allí por un día, por una semana, por un mes o por un año. Pero mientras que esa señal, que era la presencia de Dios, ellos no se movían de su lugar. Ellos estaban allí, siendo mantenidos por Dios. Y hay 4 puntos que yo quiero aprovechar en esta hora y compartir contigo para que podamos entender, ¿verdad?, que el caminar en la voluntad de Dios nos da ciertos elementos tan necesarios en nuestra vida espiritual. El primero de ellos, el caminar en su voluntad nos da seguridad. Es interesante que si tú lo vuelves a leer el texto que hemos leído, te darás cuenta de que el israelita sabía perfectamente de que el fuego se mueve y nos movemos. La nube se movía, ellos se movían. La nube se detenía, ellos se detenían. Ellos caminaban bajo esa dirección que Dios ordenaba. Y el caminar en la voluntad de Dios nos da seguridad. En primer lugar, ¿por qué decimos seguridad? Porque nos da seguridad de que estamos en el camino correcto. Sí. Cuando tú, mi amigo, mi hermano que me estás acompañando, cuando tú caminas bajo la voluntad de Dios, puedo asegurarte de que caminarás con seguridad. Y con seguridad irás dando pasos porque estás en el camino correcto. Jesús dijo en el Evangelio de Juan, en el capítulo 14, el verso 6, yo soy el camino. Yo soy el camino. Él no dijo yo soy un camino. Él dijo yo soy él. Él se identificaba como el camino correcto. Entonces, Jesús es el camino correcto. Cuando tú estás en la voluntad perfecta de Dios, esa seguridad está contigo. Aunque pasemos por valle de sombra de muerte, porque es así. En este caminar cristiano, no todo es color de rosa. Si alguna vez alguien te dijo, ¿verdad?, que conociendo a Jesús o viviendo para Jesús, tus problemas se te acababan, yo creo que exageraron un poco. Al contrario, muchos dicen, ¿verdad?, de que cuando no conocía a Jesús, mi vida era mejor, dice. Bueno, depende de cómo lo mires. Pero el caminar con Jesús, tendremos dificultades. Pero como dice la palabra de Dios, el Salmo 23, el verso 4 dice que aunque pasemos por valle de sombra de muerte, Él estará con nosotros, que Él nos va a guardar. Entonces, el caminar en la voluntad de Dios te da esa seguridad. Hay peligro, hay peligro. Hay riesgo, pero Dios está contigo porque tú estás en el camino correcto. Jesús prometió estar contigo. Eso es seguridad. Él prometió estar conmigo todos los días hasta el fin. Si yo estoy caminando en la voluntad de Dios, Él se encargará de guardarme, de protegerme, de proveerme como lo hizo con los israelitas. Aquel pueblo 40 años anduvo por el desierto. Y esa misma señal estuvo con ellos de noche y de día.
No le faltó pan, no le faltó comida, no le faltó agua, no le faltó un lugar donde dormir. En segundo lugar, cuando caminamos en la voluntad de Dios y entendemos que su dirección es la que vale, el caminar en la voluntad de Dios nos da confianza. Sí, nos da fe. ¿Usted cree que esos israelitas que cada mañana, mira, en el desierto no se puede trabajar? Ellos no podían cultivar, no podían tener como cualquier otra persona, ¿verdad? Cosas en su casa. Es el desierto. Eran unos nómadas que estaban aquí hoy y mañana podían estar en otro lado. Pero cada día ellos tenían la confianza plena, la fe puesta en Dios de que aquel que prometió, no te dejaré, no te desampararé, estaré contigo. Aquel que dijo, ¿verdad? Yo le voy a dar maná cada día. Yo le voy a dar codorniz cada día. Él se encargaba de sostener y de mantener a aquel pueblo. Entonces el caminar en la voluntad de Dios nos da esa confianza. Nuestros sueños, nuestros planes, propósitos en su voluntad serán realizados, sí. Si tú estás caminando en su voluntad, puedo asegurarte una cosa, que tu sueño, que los planes que tienen, que esos propósitos al cual tú entiendes y sientes que Dios te ha llamado, se va a cumplir, porque estás en la voluntad perfecta de Dios. Él cumplirá su propósito en tu vida. Jeremías, el capítulo 29, el verso 11, dice que Él tiene planes de bien y no de mal, para darnos el fin que esperamos. Esa es la promesa de Él. Entonces, el caminar en su voluntad nos da esa confianza. Aunque el enemigo venga y te diga, no, tú estás aquí errado, tú estás haciendo incorrectamente aquello. No, tú sabes que estás en lo correcto, estás viviendo en la plena voluntad de Dios. Entonces, esa confianza debe afirmar y fundamentar tu caminar cada día. Aunque todo pareciera oscuro, puedo decirte de que si tú estás en la voluntad de Dios, afirma tu confianza, plántate sobre esa fe de que Dios va a cumplir contigo. En tercer lugar, caminar en su voluntad nos da firmeza. Sí, cuando nosotros estamos caminando en esa obediencia plena de la palabra de Dios y estamos poniendo en práctica lo que el Señor Jesús nos dejó, Él dice, el que me ama, mi palabra guardará. Sí, el que me ama, mi palabra guarda. El caminar en su voluntad nos da firmeza. En el mundo tendremos aflicción, de seguro. Y vendrán tormentas, vendrán dificultades de todos los colores y de todo tipo de fuerzas. Pero en medio de esa aflicción, quiero que sepas que el Señor va a ayudarte a caminar con firmeza, a no bajar la guardia, a mantenerte firme, a mantenerte erguido en este caminar. El caminar en su voluntad te va a ayudar de que en todas tus decisiones te darás cuenta de que el haber decidido por Jesús no es un juego, sí. Tu decisión por Jesús no fue un juego. Tú no estás jugando a la religión. Tú has decidido caminar, abrazar una vida al cual Jesucristo te ha llamado para servirle. Sí, muchos desean servir al Señor, pero no están firmes en todo eso. Yo no sé a qué me ha llamado Dios. Yo no sé qué tengo que hacer o cómo debo hacer o dónde debo hacer. Cuando tú estás en la perfecta voluntad, el estar firme, el confiar en su palabra, el confiar de que Él es el que está guardando tu vida, te va a ayudar para servirle, sea tu mayor anhelo. Tú puedes preguntar como Saulo, en aquel encuentro que él tuvo con Jesús,
Él hizo una pregunta que muchos de nosotros deberíamos hacer al Señor. Hechos capítulo 9, el verso 6 dice, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Es una pregunta que quiebra toda confusión y toda barrera que nos impide avanzar y poder disfrutar de esa vida plena con el Señor. El caminar en su voluntad nos da firmeza. Pablo dijo esto, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Quizás este es el tiempo en que tú tengas que decirle al Señor, en medio de esa duda, en medio de esa vuelta que estás dando y que no estás entendiendo. Este es el tiempo en que tú puedas decirle, Señor, estoy en tu perfecta voluntad. ¿Se acuerdan de ese texto que leímos y dice que el israelita esperaba que aquella nube se movía y ellos se movían? La nube se detenía, ellos se detenían. En otras palabras, el pueblo de Israel no daba un paso de más, si no es necesario. Cuando la nube se detenía, pues bien, era hora de detenernos. Y hay momentos así en nuestra vida espiritual. Hay momentos en que debemos detenernos. Hay momentos en que debemos avanzar. Hay momentos en que estaremos esperando, qué sé yo, una semana, 2 semanas, un mes, un año. ¿Se acuerdan de la historia de David? David fue ungido posiblemente a los 15, 16 años. Y no fue ungido para ser un super pastor de ovejas, no. Él fue ungido para ser el rey de Israel. Pero él tuvo que esperar. Él tuvo que esperar ese momento. Él sabía que llegaría ese día. Así como tú sabes que llegará ese día en que tú estarás en ese lugar donde Dios dijo que debías estar o que debes estar. A ese lugar donde Dios te llamó. No sé cuál es tu preocupación en este momento. Quizás los años que llevas encima y no encuentras una pareja, un esposo o una esposa y estás allí, ¿verdad? Como dicen, ¿verdad? Pareciera que has perdido el último tren. Quiero animarte en esta mañana. Quiero animarte a que te mantengas firme. Sigues cumpliendo, viviendo en esa voluntad perfecta de Dios. Sigue amando a Jesús. Sigue viviendo esa vida cristiana que la Biblia te enseña que lo vivas. En esa vida de voluntad de Dios, la firmeza que dará tus pies y tu fe y tu confianza. Y esto es lo que Dios anhela para mí y anhela para ti. Dios desea que nosotros crezcamos en su voluntad, crezcamos en este caminar con Él. Cuando una persona no crece, sabemos que es anormal. Hay alguna dificultad en su organismo que impide que él pueda desarrollarse. Mas cuando caminamos en la perfecta voluntad de Dios, tenemos que crecer. Eso de seguro. Si hay en ti seguridad, confianza, hay firmeza, ¿cómo tú no crecerías en el Señor? Repito, si en tu vida hay seguridad, hay confianza, hay fe, hay firmeza, ¿cómo no vas a crecer en el Señor? Deberías estar creciendo, sirviendo, madurando, siendo útil en la viña del Señor. Tu crecimiento debe ser lo más normal. El Evangelio de Juan, en el capítulo 15, hablando el Señor Jesús de aquella parábola, ¿verdad?, de la vid, dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Entonces, si tú y yo caminamos en la perfecta voluntad de Dios, nuestro crecimiento debe ser lo más normal. Dios se encargará de ir puliendo, cortando, quitando cosas de nuestras vidas.
para que podamos verdaderamente crecer y ser útil en el Señor. Tu crecimiento será notorio en cualquier circunstancia y en cualquier lugar. Si tú estás en la voluntad perfecta de Dios, tu crecimiento será normal. Dice el capítulo 4 del libro de los Hechos, en el verso 13, entonces viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. El estar con el Señor, el caminar en su voluntad, siempre será notorio de que en ti hay algo diferente. Siempre. Por eso vale la pena caminar en su voluntad. Caminar en su voluntad no es una opción, es una imperiosa necesidad. Repito, caminar en su voluntad no es una opción, es una imperiosa necesidad. Sí. Yo no sé si tú en este tiempo estás caminando en la perfecta voluntad de Dios. Quiera Dios que a partir de hoy Él te ayude a afirmar tus pies, a caminar en su perfecta voluntad. Aquella historia de los israelitas es tan extraordinario, ¿verdad? Cómo Dios guió a ese pueblo. Y solamente son guiados aquellos que permiten ser guiados. Aquellos que son enseñables eran enseñados. No faltó aquellos que desobedecieron la palabra de Dios en aquel tiempo. ¿Y qué hicieron? Cuando Dios decía, recojan hoy el maná para hoy, no para mañana, para hoy, conforme a la cantidad de miembros de vuestra familia. ¿Y qué hacían algunos? Pues recogían para mañana también. ¿Y qué ocurría con tantas cosas juntadas? Pues dice las Escrituras que el sobrante para el día siguiente se agusanaba. El deseo de Dios es que tú camines en su voluntad. Sin ella, ¿sabes qué somos? Uno más del montón. Si tú no caminas en la voluntad de Dios, eres uno más del montón. Yo no quiero ser uno más del montón. Yo quiero ser un hijo de Dios que camina en su voluntad, que marque la diferencia, que sobresalga más que los otros. No que sean más que ellos, no, sino que yo pueda disfrutar de esa plenitud que Dios me ofrece y te ofrece a ti también. Caminar en su voluntad lo decides tú. Lo decides tú. Nadie puede obligarte a que tú hagas lo que no quieres hacer. Por lo tanto, Dios desea que tú camines en su voluntad y disfrutes de su bendición. Quiero orar contigo en estas horas, pidiéndole a Dios que te ayude, que nos ayude, a que podamos caminar en su voluntad. Vivimos en un tiempo muy peligroso y en un tiempo donde se nos dificulta mucho, sinceramente, caminar en la voluntad de Dios. Y muchas veces ponemos excusas para no hacer lo que sabemos que debemos hacer. Señor, yo te pido en esta hora que tu bendición, mi Dios, descienda sobre cada uno de nosotros. Señor, este puede ser un mensaje más que muchos, de los muchos que ya hemos escuchado. Mas, Padre, que estas palabras, que no son mías, son tuyas, sean, Padre, aceite fresco, bálsamo para ese corazón que necesita, Señor, entender que caminando en tu voluntad, Señor, hay seguridad. De que caminando en tu voluntad, Señor, hay confianza. De que caminando en tu voluntad, Señor, hay firmeza. Y hay crecimiento, Padre. Ayúdale, Señor, a ese varón, a esa mujer. Ayúdale, Señor, a tomar decisiones correctas. Y que a partir de hoy, Señor, ese compromiso que él o ella está asumiendo, Padre, sea para vivir contigo en tu voluntad perfecta y agradable, Señor. Gracias, Padre, por tu palabra, que es vida para nosotros.
en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios te bendiga. Hasta la próxima.